El palacio que nunca habla. Secretos, poder silencioso y el delicado equilibrio entre Camila y Catherine. Crecí rodeada de ponis. Mi padre era un gran jinete, mi abuelo también, y en casa siempre hubo caballos. Esa frase, aparentemente inocente, habla de herencias, de tradición y de un mundo donde ciertas cosas se aprenden antes incluso de poder nombrarlas. Algo muy parecido ocurre dentro de los muros del palacio, ese lugar que durante décadas se ha erigido como símbolo absoluto de orden, continuidad y control. Para el público, el palacio representa estabilidad, un edificio solemne, majestuoso, inmune al caos del mundo exterior. Pero, detrás de sus puertas cerradas, en pasillos que no aparecen en los recorridos oficiales, existen historias que nunca estuvieron destinadas a ser contadas. Algunas permanecen ocultas durante generaciones. Otras, cuando salen a la luz aunque sea por un segundo, provocan reacciones tan rápidas y silenciosas que resultan, precisamente por eso, profundamente inquietantes. Hace poco, una estancia secreta vinculada directamente a Camila fue descubierta en lo más profundo del palacio. No figuraba en planos oficiales ni en inventarios conocidos. Lo que ocurrió después sorprendió incluso a quienes conocen bien los códigos internos de la institución. Guardias recibieron la orden inmediata de sellar la habitación. Sin comunicados, sin explicaciones, sin una sola palabra hacia el exterior. El silencio fue absoluto, y cuando el palacio calla de ese modo, es porque algo realmente delicado ha sido tocado. ¿Por qué esa habitación permanecía oculta? ¿Y qué tenía su descubrimiento de tan perturbador como para que la reacción fuera tan fulminante? Para entenderlo, hay que comprender primero la naturaleza misma del palacio. Pocos edificios en el mundo han visto tanto y han guardado sus secretos con tanta eficacia. Situado en el corazón de la ciudad, el palacio se alza imponente, bañado por la luz de la mañana que se refleja en sus ventanas como si fueran fragmentos de diamante. En su interior, los espacios parecen no terminar nunca. Salones inmensos, lámparas de araña suspendidas bajo techos pintados con ángeles y nubes, suelos tan pulidos que devuelven el reflejo de cada sombra que los cruza. Y sin embargo, pese a tanta grandeza, hay algo que desconcierta a quien entra por primera vez: el silencio. No es el silencio de un edificio vacío. Es el silencio de un lugar donde todos saben exactamente qué hacer, cuándo hacerlo y cómo hacerlo. Cada puerta se abre en el momento justo. Cada taza de té llega con una puntualidad casi matemática. Los relojes parecen latir al unísono y el personal se mueve como bailarines que repiten la misma coreografía desde hace 100 años. Nada sucede por casualidad. Todo responde a reglas escritas mucho antes de que cualquiera de los presentes hubiera nacido. El palacio no necesita alzar la voz. El poder aquí es como el aire. Invisible, pero omnipresente. Cuando alguien importante avanza por un pasillo, los demás se apartan sin que nadie lo pida. Cuando una reunión debe ocurrir, las personas adecuadas aparecen en la sala correcta, sin convocatorias explícitas ni discusiones previas. No hay portazos ni gritos. En su lugar, hay miradas que duran un segundo más de lo necesario. Cartas entregadas en bandejas de plata. Conversaciones que se interrumpen en seco cuando alguien nuevo cruza el umbral. Quienes trabajan en el palacio entienden perfectamente este lenguaje no verbal. Saben que un pequeño cambio en la agenda puede significar un giro profundo en el equilibrio interno. Notan quién es invitado a tomar el té y quién deja de serlo. Observan quién se sienta más cerca de la figura central durante una cena. En este mundo, el poder no se mide en coronas ni en tronos, sino en acceso. ¿Quién puede atravesar determinada puerta? ¿Quién obtiene una audiencia privada? ¿Quién es consultado antes de tomar una decisión? Durante años, el palacio funcionó con una precisión casi mecánica. Las mismas familias, las mismas tradiciones, la misma comprensión tácita de quién importaba y quién no. Pero poco a poco, casi sin que nadie pudiera señalar el momento exacto, algo empezó a cambiar. Nuevos rostros aparecieron en las fotografías oficiales. Nuevos nombres comenzaron a susurrarse en los pasillos. La maquinaria antigua del palacio, que durante tanto tiempo había funcionado sin sobresaltos, empezó a adaptarse a nuevas presencias. Catherine llegó como una brisa fresca que se cuela por ventanas centenarias. Aprendió rápido. Observó con atención. Comprendió que, en ese entorno, el respeto no se exige. Se gana convirtiéndose en alguien imprescindible. Su agenda se llenó de compromisos. Su presencia pasó de ser ocasional a esperada. Poco a poco, la gente empezó a buscar su opinión. El palacio, que acepta el cambio del mismo modo que una montaña acepta la lluvia, lenta y cuidadosamente, comenzó a hacerle espacio en su centro.
Pero Catherine no era la única figura femenina relevante en ese universo. Camila llevaba allí mucho más tiempo. No había aprendido los secretos del palacio haciendo preguntas, sino permaneciendo, observando, esperando. Conocía los corredores invisibles, las jerarquías no escritas, las dinámicas que no aparecen en ningún protocolo. Se había convertido en parte de la estructura interna del palacio, como los engranajes de un gran reloj que nadie ve, pero de los que todos dependen. Ambas mujeres coexistían en el mismo espacio, pero de maneras radicalmente distintas. Catherine era cada vez más visible, admirada, central en la imagen pública de la institución. Camila, en cambio, operaba desde un plano más discreto, más íntimo, profundamente integrado en el funcionamiento interno del sistema. El palacio, fiel a su naturaleza, acomodó a ambas mediante una gestión precisa del tiempo, del espacio y del acceso. Sin embargo, por muy ordenados y silenciosos que sean, los palacios siguen siendo lugares habitados por seres humanos. Y los seres humanos cometen errores. En entornos donde los secretos se custodian como tesoros, basta un pequeño descuido para que algo escape. Cuando eso ocurre, el palacio no reacciona con comunicados ni explicaciones. Reacciona con acciones rápidas y silenciosas. Puertas que se cierran. Agendas que cambian. Personas que se desplazan como piezas en un tablero de ajedrez. La estancia secreta vinculada a Camila es un ejemplo perfecto de ese mecanismo de defensa casi instintivo. Lo que estaba oculto en las sombras más profundas del palacio nunca debió ser encontrado. Estaba protegido por capas de lealtad, silencio y costumbre. Pero ningún guardián puede vigilarlo todo eternamente. Y cuando el equilibrio de poder empieza a moverse, cuando nuevas influencias ganan peso y las estructuras antiguas se sienten amenazadas, incluso el control más férreo puede fallar durante un instante. Ese instante lo cambia todo. El ascenso silencioso de Catherine es clave para entender este momento. Ella no llegó reclamando protagonismo. Llegó con constancia. Al principio, solo estaba ahí, acompañando a su marido, asistiendo a actos, sonriendo para las cámaras. Pero, sin ruido ni dramatismo, empezó a atraer miradas. No hablaba más alto que los demás, ni hacía gestos grandilocuentes. Había aprendido que el palacio valora la estabilidad por encima de cualquier otra cosa. Cada compromiso que aceptaba lo cumplía. Cada discurso lo preparaba con rigor. Cada aparición pública la afrontaba con serenidad y control. Nunca se quejaba. Nunca fallaba. Simplemente estaba. Una y otra vez. El personal lo notó antes que nadie. En un entorno donde todos observan a todos, los detalles importan. Catherine llegaba siempre a tiempo. Recordaba nombres incluso de quienes trabajaban lejos del foco. Sus preguntas eran inteligentes, sus peticiones razonables. Trataba al personal de limpieza con la misma cortesía que a los jefes de Estado. Esa coherencia, tan rara en un entorno tan exigente, la volvió valiosa. Sus compromisos crecieron en importancia. De inaugurar bibliotecas y visitar hospitales, pasó a representar a la familia en ceremonias clave, a reunirse con líderes mundiales, a convertirse en patrona solicitada por organizaciones que sabían que su implicación no era simbólica, sino real. Mientras tanto, dentro de los muros del palacio, instituciones y rutinas que llevaban décadas intactas comenzaron a modificarse de forma casi invisible. Reuniones que antes se celebraban sin ella empezaron a incluirla. Decisiones que históricamente se tomaban lejos de su esfera comenzaron a pasar primero por su escritorio. No porque Catherine lo exigiera, sino porque quienes la rodeaban empezaron a buscar de manera natural su opinión. Descubrieron que su juicio era sólido, que su intuición funcionaba y que tenía una comprensión muy afinada de lo que el público esperaba de la monarquía en un mundo que cambiaba rápidamente. Su disciplina se convirtió en otro de sus rasgos más admirados. Allí, donde otros se agotaban por la agenda interminable, el escrutinio constante y el peso simbólico de representar a una institución histórica, Catherine parecía fortalecerse. Mantenía la compostura incluso en los momentos de mayor cansancio. Sonreía con autenticidad después de horas de actos oficiales, calzando zapatos incómodos y sosteniendo conversaciones interminables. Nunca dejaba caer la máscara, nunca permitía que el peso de la responsabilidad se filtrara hacia el exterior. En un entorno donde el control lo es todo, esa capacidad de autocontrol genera respeto inmediato. Con el crecimiento de sus 3 hijos, Catherine aportó al palacio una calidez que hacía tiempo no se percibía. Comprendió que el futuro de la monarquía no podía apoyarse únicamente en la tradición, sino en la conexión humana. Por eso se aseguró de que sus hijos fueran vistos realizando actividades normales,
aprendiendo lecciones comunes, creciendo con cierta conciencia del mundo más allá de las rejas palaciegas. Desde fuera, muchos comenzaron a pensar que quizá la monarquía sí tenía posibilidades de sobrevivir en el tiempo, precisamente porque Catherine estaba mostrando cómo podía ser ese futuro. El palacio, que se mueve como un glaciar, lento, enorme, aparentemente inamovible, empezó a orientarse poco a poco en torno a ella, no de forma dramática ni evidente, pero quienes prestaban atención podían percibir el cambio. Los visitantes importantes querían conocerla. Cuando la familia aparecía junta, las cámaras se centraban en ella. Cuando surgían preguntas sobre el rumbo que debía tomar la institución, su nombre aparecía cada vez con más frecuencia. Catherine se había vuelto central sin jamás reclamar ese lugar. Había adquirido poder sin necesidad de exhibirlo. Ese es, paradójicamente, el tipo de autoridad más inquietante, la que parece inevitable, natural, incuestionable. Catherine comenzó a representar algo muy concreto y esencial: el futuro. No un futuro lejano o teórico, sino uno práctico e inmediato. El trabajo que realizaba en el presente estaba construyendo la monarquía del mañana. Todos podían verlo, todos podían sentirlo, y en un entorno donde el espacio y la atención son limitados, cuando alguien empieza a ocupar tanto lugar, inevitablemente queda menos espacio para los demás. Catherine no arrebató nada a nadie, pero su presencia y su creciente gravedad alteraron el equilibrio interno del palacio, atrayendo todo ligeramente hacia ella, lo quisiera o no. En el extremo opuesto de esta transformación silenciosa se encontraba Camila, maestra del control discreto. Ella había aprendido una lección fundamental mucho antes. El palacio no pertenece a quienes son más ruidosos ni a quienes gozan de mayor popularidad pública, sino a quienes conocen sus engranajes internos. Camila sabía dónde se guardaban los archivos de hace 50 años, quién era el miembro del personal con más antigüedad y memoria institucional, y los nombres de jardineros, cocineros y conductores que llevaban tanto tiempo allí, que formaban parte de la arquitectura invisible del lugar. A diferencia de Catherine, cuyo poder se alimentaba del afecto público y de una labor visible, la influencia de Camila era casi invisible. Habitaba en los pasillos, en los salones privados, en conversaciones mantenidas lejos de las cámaras alrededor de una taza de té. No necesitaba inaugurar hospitales ni saludar multitudes. Su fuerza provenía de estar tan profundamente entretejida en la rutina diaria del palacio, que su ausencia habría deshilachado algo esencial. Camila entendía mejor que nadie los rituales cotidianos. Sabía que quien controla la agenda matutina controla el día, que quien decide qué cartas se responden primero, define qué asuntos parecen importantes. Para ella, la influencia no se ejercía con grandes discursos, sino con pequeñas decisiones constantes. Su camino hasta esa posición no fue sencillo. Durante años permaneció en los márgenes, criticada, tolerada apenas. Soportó una hostilidad pública que habría quebrado a la mayoría. Lo hizo gracias a una paciencia extraordinaria y a una capacidad casi sobrenatural para esperar. Nunca presionó más de la cuenta, nunca exigió lo que aún no podía concedérsele. Simplemente permaneció allí, constante, hasta que su presencia se volvió tan familiar como un mueble que siempre ha estado en la habitación. Ganó su lugar por resistencia, no por encanto, y una vez conseguido, lo protegió con la intensidad de quien sabe lo fácil que es perderlo. Camila cultivó con cuidado sus relaciones internas. Recordaba cumpleaños, preguntaba por nietos, prestaba atención a quienes se sentían eclipsados por figuras más jóvenes y mediáticas. No eran amistades en el sentido estricto, pero sí vínculos sólidos, y los vínculos sostienen las estructuras cuando llega la presión. También se convirtió en guardiana de la memoria institucional. En un sistema basado en la tradición, ella era quien recordaba cómo y por qué se hacían las cosas. Esa función la volvió irreemplazable, más allá de títulos o índices de popularidad. Sin embargo, recientemente algo empezó a cambiar. Camila lo percibió con la intuición de quien lleva años leyendo el ambiente. El palacio comenzaba a inclinarse en otra dirección. Reuniones a las que ya no era invitada, decisiones de las que se enteraba después, flujos de información que empezaban a esquivarla. El ascenso de Catherine no era agresivo, y precisamente por eso resultaba más amenazante. No había nada que confrontar, ningún error que señalar. Catherine simplemente se volvía más central, de manera natural e inevitable, y no existía una forma elegante de oponerse a la inevitabilidad. El descubrimiento ocurrió durante unas obras de renovación inevitables, de carácter estructural. Los trabajadores revisaban muros en una zona del palacio destinada a oficinas privadas.
espacios donde el personal gestionaba la maquinaria cotidiana de la vida real. Al examinar una pared tras paneles de madera, uno de ellos notó algo extraño. Las medidas no coincidían. Según los planos, la pared debía estar exactamente donde estaba, pero la cinta métrica indicaba un espacio inexistente detrás. Informó a su supervisor. Este consultó los dibujos arquitectónicos. No mostraban nada fuera de lo común. Golpeó el panel. El sonido que respondió fue hueco, vacío, incorrecto. Ambos se miraron con la expresión de quienes han tropezado con algo que no estaba destinado a ser encontrado. El panel no estaba cerrado con llave. Simplemente encajaba con tal perfección que parecía una pared sólida. Al retirarlo con cuidado, apareció una puerta pequeña y sencilla, pintada del mismo color que la madera circundante. No tenía manija exterior ni cerradura visible. Se abría solo al presionar en el punto exacto. Una puerta que solo existe para quien sabe que debe buscarla. Más allá había una habitación. No era grande, quizá unos 4 metros de ancho. No tenía ventanas. El aire olía a viejo. Papel y tela apartados de la luz durante décadas. Sobre un escritorio reposaba una lámpara desenchufada, colocada como si alguien la hubiera usado recientemente. Las paredes estaban cubiertas de objetos, fotografías enmarcadas, cartas apiladas y atadas con cintas, un calendario de años atrás con fechas marcadas en rojo, libros sobre la historia del palacio, algunos con páginas señaladas. Un abrigo colgaba de un gancho, anticuado pero bien conservado, pequeños objetos ordenados con cuidado en estanterías, una taza de té, un par de guantes, una pluma estilográfica junto a un diario de cuero. Los trabajadores permanecieron en la puerta, inseguros. Aquello no era un trastero olvidado por accidente. Todo estaba dispuesto con intención. Alguien había usado ese espacio. Alguien lo había mantenido privado. Alguien se había asegurado de que permaneciera oculto. Uno de los obreros sacó el teléfono para tomar una fotografía, pero el supervisor lo detuvo de inmediato. No tocar nada. Avisar a quien correspondiera. Incluso al decirlo, su voz mostró incertidumbre. ¿A quién debían informar? ¿Y cómo explicar que habían encontrado una habitación que, oficialmente, no debía existir? En menos de una hora, el ambiente del palacio cambió. Como cambia el clima antes de una tormenta, el aire se vuelve pesado, inmóvil, y los animales perciben el peligro antes que las personas. La noticia se propagó por canales invisibles para turistas y extraños. Susurros entre el personal derivaron en una llamada telefónica. 2 guardias llegaron con una rapidez inquietante. Se colocaron frente a la puerta, rostros inexpresivos, postura rígida. A los trabajadores se les pidió, con cortesía firme, que se retiraran. Al supervisor se le aseguró que alguien se pondría en contacto. No hubo explicaciones, no hubo respuestas. El mensaje era claro. Aquello ya no era asunto suyo. Llegaron más personas, miembros veteranos del personal de la casa, de esos que llevan décadas allí y conocen las reglas no escritas. Entraron en la habitación y permanecieron varios minutos. Al salir, sus expresiones eran neutras, cuidadosamente controladas, pero sus ojos revelaban otra cosa. Habían visto algo importante. Al final de la tarde, la apertura volvió a cubrirse, esta vez con tablones provisionales. Los guardias permanecieron. Se colocó un aviso, área cerrada por evaluación estructural. Nadie debía entrar sin autorización. A los trabajadores se les pidió que firmaran acuerdos de confidencialidad, oficiales y legalmente vinculantes. Se les dijo que las renovaciones a veces sacan a la luz antiguos espacios de almacenamiento y que no había nada inusual en ello. Sin embargo, la velocidad y la intensidad de la reacción contaban otra historia. La habitación no fue mencionada en ninguna comunicación oficial. No hubo anuncios, ni notas de prensa, ni explicaciones externas. Pero dentro del palacio, entre quienes entendían su lenguaje, el hallazgo generó una tensión inmediata. Porque una habitación secreta plantea preguntas que el silencio no puede responder. ¿Quién la usaba? ¿Desde cuándo existía? ¿Con qué propósito? Y sobre todo, ¿quién sabía de su existencia? Las fotografías mostraban rostros conocidos de otros tiempos. Las cartas contenían nombres que aún importaban. Los objetos hablaban de continuidad, de memoria, de una preservación deliberada de fragmentos de historia ausentes de los registros oficiales. No era un espacio peligroso por armas o pruebas criminales. Era peligroso porque demostraba que la influencia dentro del palacio era más profunda de lo que se creía, que existían canales de poder bajo la superficie, fuera de supervisión. Alguien había operado con acceso y libertad que otros desconocían. Mientras el palacio sellaba el descubrimiento con una rapidez quirúrgica, otro proceso, más sutil, comenzaba a desarrollarse. Catalina notó el primer cambio un martes por la mañana. Llegó a una reunión programada,
una sesión de trabajo semanal que siempre se celebraba a la misma hora y en la misma sala. Al entrar, la habitación estaba vacía. Revisó su agenda. La reunión figuraba allí. Preguntó a su asistente, quien hizo una llamada, y regresó confundida. La reunión había sido trasladada. Se había enviado un correo electrónico. Sin embargo, ni Catalina ni su asistente lo habían recibido. Era fácil atribuirlo a un error. La tecnología falla, los mensajes se pierden. Catalina sonrió, restó importancia y pidió reagendar. Pero algo incómodo se instaló en su pecho, una sensación difícil de nombrar. La semana siguiente, preparaba unas palabras para un evento benéfico que apoyaba desde hacía años. Siempre había sido consultada sobre el programa, la lista de invitados, el enfoque de su discurso. Ese año, el programa llegó cerrado. Su tiempo de intervención se redujo de 15 minutos a 5. Al preguntar el motivo, le explicaron que el calendario estaba muy ajustado, que había muchos oradores. Por supuesto que lo entendía. Lo que no entendía era por qué nadie lo había hablado antes con ella. Los detalles siguieron acumulándose. Su oficina solicitó acceso a ciertos archivos sobre agendas familiares y registros históricos necesarios para un proyecto que estaba desarrollando. La petición tardó semanas en tramitarse y finalmente fue denegada por requisitos procedimentales que nunca antes habían existido. Una reunión que había organizado con un grupo de patrocinadores fue pospuesta de repente porque otro miembro senior necesitaba la sala. Al comprobarlo, ese miembro no tenía ningún compromiso registrado en ese horario. Las cartas comenzaron a recibir respuestas más lentas. Invitaciones enviadas en nombre de organizaciones que ella apoyaba obtuvieron contestaciones tardías o declinaciones educadas, donde antes había aceptación inmediata. Nada se rechazaba de forma directa. Todo se explicaba con excusas razonables, conflictos de agenda, compromisos previos, complicaciones imprevistas. Cada incidente, por separado, era demasiado pequeño para confrontarlo. Juntos formaban un patrón. Catalina no dijo nada públicamente. Continuó con su trabajo con la misma disciplina y elegancia de siempre. Asistió a actos, pronunció discursos, sonrió ante las cámaras, pero en privado empezó a observar dónde surgían los obstáculos y dónde no. Ciertos miembros del personal, antes accesibles, se volvieron difíciles de localizar. Información que antes llegaba de forma automática ahora requería múltiples solicitudes. Decisiones en las que solía participar se tomaban antes de que ella llegara a las reuniones. También notó algo más inquietante. Los cambios parecían irradiar desde una zona concreta del palacio, desde oficinas vinculadas a sistemas de gestión antiguos, controlados por personas que llevaban allí más tiempo y conocían mejor los mecanismos ocultos del edificio. Los mismos mecanismos que habían permitido que una habitación secreta existiera, intacta, durante años. Catherine nunca fue ingenua. Desde su llegada al corazón de la monarquía, comprendió que el poder no siempre se ejerce de forma abierta ni se impone con órdenes explícitas. Muy pronto empezó a percibir que alguien, o algo, gestionaba cuidadosamente sus movimientos, ralentizando su impulso sin oponerse jamás de manera directa. Era una estrategia refinada, casi elegante. Nadie decía no, pero todo se volvía más difícil. Había momentos reveladores. Llegaba a una sala y sentía que una conversación acababa de terminar segundos antes. Hacía una pregunta y recibía una respuesta impecable desde el punto de vista formal, pero incompleta en lo esencial. La información no fluía hacia ella, sino a su alrededor, desplazándose por canales invisibles a los que no tenía acceso. Catherine empezó a entender que el palacio funcionaba con dos realidades superpuestas. Una visible, reglada y ceremonial, y otra subterránea, hecha de silencios, lealtades antiguas y decisiones que nunca se explicaban del todo. El descubrimiento de una habitación sellada se convirtió en el símbolo más poderoso de esa dinámica. Catherine no conocía su verdadero alcance, pero había oído hablar de ella a través de susurros, como ocurre siempre en palacio, donde nada permanece oculto para siempre. Sabía que había sido encontrada y rápidamente ocultada de nuevo. Intuía que estaba vinculada a la vieja guardia, a redes de influencia anteriores a su llegada. Sin embargo, cuando preguntó con cautela, recibió una respuesta tranquilizadora y banal. No era nada importante, solo un antiguo almacén. Precisamente esa minimización encendió todas sus alarmas. En palacio, lo irrelevante se comenta sin problema. Lo verdaderamente importante se envuelve en desvíos educados. Poco a poco, Catherine empezó a sentirse como si trabajara dentro de un edificio con muros invisibles.
No estaban anunciados, pero aparecían cada vez que intentaba avanzar en determinadas direcciones. Su equipo también lo notó. Presupuestos previamente aprobados requerían nuevas validaciones. Recursos que antes estaban disponibles dejaban de estarlo. La cooperación, antes automática, se volvía condicional. Nunca había una negativa directa. Todo se volvía más lento, más burocrático, más agotador. Lo más frustrante para Catherine era la imposibilidad de señalar a un responsable. ¿Cómo confrontar algo que nunca da la cara? ¿Cómo impugnar decisiones justificadas con argumentos aparentemente razonables? Quejarse habría sido contraproducente. La habría hecho parecer conflictiva, paranoica, incapaz de adaptarse al sistema. Y el palacio valora la compostura por encima de todo. Mostrar frustración es mostrar debilidad, y la debilidad no es una opción para quien intenta preservar su autoridad. Así que Catherine hizo lo que la institución le había enseñado. Absorbió el golpe. Se adaptó, buscó nuevas vías cuando las antiguas se cerraban. Construyó relaciones fuera de las redes tradicionales. Siguió siendo visible, eficaz, impecable en su trabajo público. Pero también aprendió una lección clave. Su autoridad era real, pero no absoluta. Había zonas del palacio que no controlaba ni podía controlar, porque obedecían a reglas que ella no había escrito y a lealtades que no había heredado. Mientras tanto, el palacio recuperó su ritmo habitual. Las rutinas matutinas continuaron. El té llegó a la hora exacta. Las puertas se abrieron y cerraron según horarios establecidos durante generaciones. Desde fuera, nada parecía haber cambiado. La familia parecía unida en actos oficiales. Se tomaban fotografías, se pronunciaban discursos, la maquinaria de la monarquía seguía funcionando, pulida y aparentemente eterna. Pero por dentro, algo se había desplazado de forma irreversible. La habitación permaneció sellada. Tablas cubrían su entrada. No había guardias vigilando, porque la atención misma habría sido una señal. Y el palacio no quería señales. Los trabajadores que la descubrieron firmaron documentos de confidencialidad y regresaron a sus tareas cotidianas, cargando un secreto que nunca podrían compartir. Los altos cargos que vieron su contenido no hablaron de ello con nadie. Fotografías, cartas y objetos quedaron en la oscuridad, preservados como pruebas de algo que oficialmente nunca existió. Aún así, todos los que importaban sabían que esa habitación estaba allí. El conocimiento se filtró como agua entre la piedra. Invisible, pero imposible de ignorar. Se convirtió en una historia que nunca se contaba, pero que todos comprendían. Representaba una verdad incómoda. Bajo el palacio visible de ceremonias y protocolos, existía otro palacio, construido sobre secretos, influencias y un poder que no rendía cuentas. Catherine continuó con su labor pública, con la misma elegancia que había cimentado su popularidad. Visitó hospitales y escuelas, defendió causas sociales relevantes, crió a sus hijos con conciencia de su privilegio y de su responsabilidad. El público seguía admirándola y viéndola como un símbolo de futuro para la monarquía. Su apoyo popular no disminuyó, pero en su interior algo había cambiado. Aprendió que tener razón no es lo mismo que tener poder, que el cariño del público no garantiza autoridad interna, que se puede encarnar el futuro y, aún así, ser bloqueada por el pasado. Entendió que los muros invisibles eran reales y que no desaparecerían solo porque fueran injustos o anacrónicos. También aprendió una nueva forma de paciencia, no la de esperar turno, sino la de aceptar que algunas batallas no pueden librarse de frente. La institución le enseñó que la confrontación cuesta más que el silencio, que absorber la injusticia es preferible a exhibir frustración. Ese aprendizaje dejó huella. Catherine siguió siendo cálida, dedicada y profesional, pero una dureza sutil sustituyó parte de la ingenua confianza inicial. Comprendió que el sistema al que servía no siempre estaría de su lado, y que la lealtad dentro del palacio seguía caminos complejos, ajenos a la lógica de lo correcto o lo incorrecto. Camila, por su parte, había ganado una batalla. El descubrimiento de la habitación amenazó con exponer hasta qué punto su influencia seguía viva dentro de las estructuras del palacio. Sin embargo, la reacción fue rápida y contundente, sellado inmediato y silencio absoluto. Eso demostró que la institución prioriza la estabilidad por encima de la transparencia y que quienes conocen su arquitectura oculta todavía conservan un poder que las figuras más populares no pueden desmantelar fácilmente. Pero proteger una posición no es lo mismo que asegurarla. Camila sabía que sellar una habitación no borra su contenido. Sabía que los secretos descubiertos nunca vuelven a ser completamente secretos. El simple acto de ocultar algo despierta preguntas. Había detenido la difusión de información,
pero no la conciencia de que esa información existía, y, quizá lo más inquietante, sentía que el tiempo jugaba en su contra. El palacio parecía distinto, más denso, como si los muros cargaran el peso de todo lo que no se decía. El movimiento del personal era más cuidadoso que antes. Las conversaciones se interrumpían de golpe cuando aparecía la persona equivocada. La confianza, ese cimiento invisible sobre el que se sostiene cualquier institución, mostraba grietas imposibles de ocultar, por mucho brillo que se aplicara a la superficie. Este es el costo del poder ejercido en silencio. Puede preservar el control en el presente, pero debilita las estructuras que deberían perdurar más allá de cualquier individuo. Protege el hoy a costa del mañana. Cuando una institución elige callar en lugar de ser honesta, cuando decide sellar habitaciones en vez de afrontar lo que esas habitaciones simbolizan, intercambia estabilidad inmediata por fragilidad a largo plazo. La monarquía ha sobrevivido durante siglos gracias a su capacidad de adaptación. Cada generación la ha moldeado ligeramente, sin destruir su esencia. Pero adaptarse exige reconocer lo que no funciona. Exige admitir los problemas en lugar de esconderlos. Y exige, sobre todo, que quienes ostentan el poder estén dispuestos a ceder parte de su control por el bien mayor de la institución. La habitación sellada se convirtió en un símbolo de esa elección. Proteger la autoridad individual antes que la salud institucional. Mantener intactas las estructuras de poder en lugar de permitir una evolución natural. Valorar el silencio por encima de la claridad, el control sobre la confianza, el pasado sobre el futuro. Una decisión que dejó preguntas sin respuesta dentro de los muros del palacio. ¿Puede sobrevivir una institución basada en la tradición cuando esa tradición se convierte en un arma contra su propia renovación? ¿Puede una autoridad sostenida por barreras invisibles inspirar el respeto necesario para perdurar? Ante el público, Catherine apareció como la respuesta deseada. Paciente, firme, encarnando una monarquía que parecía aún relevante y sostenible. Sin embargo, su posición se apoyaba en un terreno inestable, rodeada de personas capaces de ayudarla o perjudicarla de formas que escapaban a su control, dentro de un sistema que se protegía a sí mismo antes que a cualquiera de sus miembros. Camila, por su parte, seguía integrada en ese sistema. Sus victorias llegaron a través de la resistencia y de un profundo entendimiento de cómo funciona realmente el palacio. Pero un triunfo logrado, socavando en lugar de confrontar, ocultando en vez de revelar, es un triunfo vacío en su núcleo. Puede sostenerse ahora, quizá durante años, pero no para siempre. El palacio regresó al silencio, y cuando el silencio contiene demasiado, se transforma en ruido. Una presión constante, una tensión que no encuentra salida. La habitación siguió sellada, pero todos sabían que existía. Y ese conocimiento lo cambia todo, incluso cuando nada se dice, especialmente cuando nada se dice.